Bueno, nuestro tema nuevo de hoy es Present Simple. El Present Simple es el primer tiempo verbal en inglés que estamos aprendiendo este año. Este tiempo verbal se usa para hablar de hábitos o rutinas. ¿Qué quiere decir esto? Algo que una persona hace repetidamente, ¿sí? Ya sea todos los días, todos los sábados, todas las tardes, ¿sí? Hay una continuidad, es una rutina. Como en español tenemos una conjugación para cada persona, por ejemplo, yo juego, vos jugás, él juega, nosotros jugamos, etcétera, etcétera. En inglés solamente tenemos dos conjugaciones. No una para cada persona como en español, sino que solamente dos. ¿Cómo se van a dividir? Una conjugación para I, you, we y they, ¿sí? Yo, vos o ustedes, nosotros y ellos. Y otra conjugación para she, he o it. Ella, él o ella para cosas o animales. Por lo que debería ser un poco más sencillo que en español, ¿sí? Porque solamente tenemos que acordarnos de dos. Así que a prestar atención. Cuando queremos armar una oración en afirmativo, ¿sí? Para decir que sí hago algo, como mi rutina, para I, you, we o they, simplemente vamos a escribir un verbo y nada más. Por ejemplo, they work in a restaurant, ¿sí? Lo primero que pongo es una de las 4 personas que correspondan a esta conjugación y el verbo sin agregarle absolutamente nada. En este caso yo elegí el verbo work, trabajar, ¿sí? Y después agrego el resto de la oración, ¿sí? En este caso, in a restaurant. Ellos trabajan en un restaurante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la conjugación de she, he o it? Para she, he o it vamos a leer la oración. She works in a restaurant. ¿Qué le estoy agregando al verbo? Le estoy agregando la letra S. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos conjugaciones? En esta, el verbo queda igualito a como lo conocemos. En esta, le tenemos que agregar la S. Entonces, en el afirmativo, she, he o it, el verbo va a agregar S. O también puede ser que agregue ES o IES, pero eso lo vamos a dejar para un ratito. En un ratito se los explico. Y por último, el resto de la oración. ¿Qué pasa si yo quiero decir que no hago algo como rutina? Una oración negativa. En inglés, los verbos necesitan auxiliares para decir que no. En este caso vamos a tener dos auxiliares. Uno para I, you, we o they y otro para she, he o it. El auxiliar de I, you, we o they es don't. Con esa palabrita ya decimos que no. Miren el ejemplo. They don't work in a restaurant. Entonces, para el negativo vamos a escribir I, you, we o they don't y el verbo y después el resto de la oración. Cuando tenemos she, he o it, nuestro auxiliar en vez de ser don't es doesn't. Si prestamos atención, si yo le saco esto al doesn't, queda don't. Entonces, ¿le tendré que volver a agregar la S al verbo si ya se la estoy agregando al don't? No. Como el doesn't ya tienen la S, el verbo va a ir sin S. El doesn't le roba la S a nuestro verbo. Entonces nos quedaría she doesn't work in a restaurant. She, he o it más doesn't más el verbo sin agregarle nada. Por último, si yo quiero preguntar por las rutinas de alguien,
necesito también auxiliares para preguntar. Esos auxiliares son do para I, you, we o they y does para she, he o it. Nuestro auxiliar va a pasar adelante. Miremos el ejemplo. Do they work in a restaurant? No, they don't. Entonces, en el interrogativo vamos a poner el do adelante, I, you, we o they y el verbo. Para contestar que sí, vamos a usar yes, I, you, we o they do. Para contestar que no, no, I, you, we, they don't. Para she, he o it dijimos que íbamos a usar el auxiliar does. Ahora, yo pregunto, si does ya tiene la S, ¿se la tendré que agregar también al verbo? No. Otra vez el does le roba la S a nuestro verbo y pasa adelante como el do. Miremos el ejemplo. Does she work in a restaurant? Yes, she does. Entonces, en el interrogativo pasa does adelante, después ponemos she, he o it y el verbo sin agregarle la S, porque la S ya está en el does. Si quiero contestar que sí, voy a usar yes, she, he o it does. Si quiero contestar que no, no, she, he, it doesn't. Y por último, lo que les dije que les iba a explicar en un ratito. Cuando tengo que agregar la S, es decir, que solamente lo voy a usar con las personas she, he o it, esto que está acá abajo. Y en el afirmativo nada más, porque recuerden que en el negativo, doesn't y does, en el interrogativo, ya tienen la S. La regla común es que los verbos van a agregar una S, ¿sí? La mayoría de los verbos agrega S. Por ejemplo, work, works, play, plays. Pero tenemos excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando los verbos terminan en O, SS, CH, SH o X, en vez de agregar solamente la S, van a agregar ES. Miremos los ejemplos. Go, goes. Miss, misses. Watch, watches. Wash, washes. Mix, mixes. Otra excepción es que cuando el verbo termina en consonante y una Y, se va a quitar esa Y y en vez de agregar solo la S, van a agregar IES. Por ejemplo, study, studies. ¿Por qué plays solo agrega S? Porque termina en vocal e Y, ¿sí? Tiene que terminar en consonante Y. En este caso, study termina en D, Y. Sacamos la Y, ponemos IES. Y por último, el verbo have, tener, va a cambiar, ¿sí? En vez de agregar S, va a cambiar a has cuando es she, he o it.